The Guardian, breve historia. El periódico que Ross Brydger dirigía fue fundado en 1821 como el Manchester Guardian, con sede en el norte de Inglaterra. En 1959 el diario retiró Manchester de su nombre y en 1964 trasladó su sede de operaciones a Londres. En 2010, su circulación cayó de más de 300.000 ejemplares a unos 280.000, situándose en el 10º puesto entre los periódicos nacionales británicos. Desde 1993, su periódico asociado, The Observer, se publica los domingos. The Guardian es el único periódico nacional que cuenta con un defensor del lector, editor de los lectores, nombrado por primera vez en 1997. A finales de 2008, la compañía se trasladó a un moderno edificio en el área de King Cross en Londres. Publicación orientada a la izquierda desde su origen, The Guardian se situó con el tiempo como un miembro de la prensa diaria nacional británica seria, junto con el Financial Times, el Daily Telegraph, el Times de Londres y el Independent. Desde 1936 fue respaldado por la Scott Trust, fundada por John Russell Scott, cuya familia había poseído y editado el periódico durante décadas. La fundación estaba comprometida a preservar la independencia editorial del periódico. Todos los beneficios se reinvertían en la mejoría de la publicación, una disposición inusual que en cierta medida aislaba al periódico de las fluctuaciones económicas de la industria. A principios de los 90, The Guardian se había despojado en gran medida de su reputación inicial de producción barata y con múltiples errores tipográficos. La revista satírica Private Eye le había apodado The Guardian y llegó a ganar varios prestigiosos premios de periodismo, entre ellos el British Press Awards National Newspaper of the Year en 1997 y 2006. Una de sus primicias más conocidas consistió en una serie de investigaciones sobre los parlamentarios conservadores Jonathan Aitken y Neil Hamilton, que condujeron a la caída del gobierno conservador en 1997. The Guardian tenía una considerable presencia online. En 2010 era, después de The New York Times, el periódico online con mayor número de lectores entre los de lengua inglesa. Los editores apoyaban la filosofía del contenido gratuito y se negaban a cobrar a los lectores online. La página web, iniciada en 1999, ganó en 2005, 2006 y 2007 el Webby Award, otorgado por la International Academy of Digital Arts and Science, al mejor periódico en Internet. También arrasó como mejor periódico electrónico durante 6 años, compitiendo en los British Newspaper Awards. En 2010, el director de The Guardian era Alan Ross Brydger, de 57 años. Se había incorporado por primera vez al periódico en 1979. Dejó la publicación durante un periodo de tiempo a mediados de los 80, pero regresó en 1987 ayudando a lanzar una nueva sección, Guardian Weekend. Después de una temporada como director adjunto, en 1995, Ross Brydger fue nombrado director. Había ayudado a impulsar el crecimiento explosivo de la página web del periódico. Fue esa prominencia online la que primero atrajo la atención y la admiración de un pirata informático de primera, Julian Assange. The Guardian suprimirá 250 empleos. La empresa propietaria de The Guardian suprimirá 250 empleos en el Reino Unido, 100 de ellos de periodistas, anunció el diario británico. A estos despidos hay que sumar las 60 posiciones que estaban vacantes y que no se cubrirán, lo que supondrá la supresión de un 18% de la fuerza laboral en el Reino Unido. El diario tiene redacciones también en Estados Unidos y Australia. El Guardian Media Group planea suprimir 250 empleos, incluyendo 100 en la redacción, y reestructurar las partes menos rentables de la empresa con el fin de sanear las cuentas. Así lo afirma el diario en un artículo publicado en su edición electrónica.
En este afirma que la directora Catherine Viner envió un mensaje a los periodistas explicando que el volátil entorno de los medios ha llevado a la necesidad urgente de tomar acciones radicales. En un comunicado transmitido a la AFP, el Guardian Media Group confirmó la noticia y desmintió que haya planes de acabar con The Observer, la edición dominical del diario. The Guardian anunció en enero que planeaba reducir un 20% sus costos, pero no llegó a precisar el impacto en la plantilla. Los directivos aseguraron entonces que las pérdidas operativas iban a ser de 53 millones de libras, aproximadamente unos 76 millones de dólares en el ejercicio anual que acababa en marzo de 2016. Las reservas en el fondo de inversiones que financia el diario cayeron de 838.300 millones de libras, aproximadamente 1.212 millones de dólares, a 735 millones de libras, 1.063 millones de dólares en ese periodo. Así lo precisaron. La crisis podría llevar al diario a replantearse su modelo. El diario ofrece todos sus contenidos gratis en Internet, al contrario, por ejemplo, que su competidor The Times y los otros medios del magnate Rupert Murdoch. Y se está planteando empezar a hacer una paga por una parte de sus artículos. La noticia de los despidos se produce al poco tiempo de anunciarse el fin de la edición impresa de The Independent, el primer gran diario nacional británico que dio el paso de acabar con el papel y centrarse en Internet. En el otro extremo sorprendió la aparición de un tabloide nuevo, The New Day, el primer diario en papel surgido en el Reino Unido en los últimos 30 años. The Guardian, adiós a la versión en papel. El matutino británico The Guardian, el histórico periódico liberal del Reino Unido y uno de los de mayor influencia política en el país, planea su conversión digital total para reducir costos cada vez mayores, una medida que podría tener profundas consecuencias para el sector editorial y periodístico de Gran Bretaña. La noticia, que involucra al conglomerado mediático Guardian News and Media, fue revelada por el sitio More About Advertising, en medio de un fuerte hermetismo por parte de la empresa editorial. De acuerdo con ese reporte, la medida es vista como la única solución para detener la hemorragia de las cuentas de más de 45 millones de libras esterlinas anuales, 70 millones de dólares, acrecentadas por la crisis económica en el Reino Unido y Europa y una baja en la compra del periódico. El director del diario en aquel entonces, Alan Ross Bryder, desde siempre contrario a una migración apresurada, está en la minoría que se opone a ese cambio y por ahora sostiene públicamente que la publicación saldrá en versión impresa a la par de en la red. Según el informe dado a conocer en Londres, antes de decir adiós al papel, The Guardian y eventualmente su semanario The Observer quieren tener tiempo para desarrollar una aventurada estadounidense, la edición del periódico norteamericano en versión digital. Así, la idea es usar a los primos estadounidenses como destino para probar la factibilidad de un modelo que plantea todavía muchos interrogantes, como por ejemplo, si solo con el dinero de auspiciantes online se puede mantener las operaciones de una empresa periodística de primer nivel. The Guardian se ha convertido en un pionero del periodismo digital en los últimos años y cuenta con el sitio de noticias en inglés más leído en el mundo junto al de la BBC. No cobra su contenido en Internet. Scott Trust, la fundación propietaria de The Guardian, teme no disponer del dinero suficiente para financiar al periódico y garantizar su supervivencia de aquí a los próximos años, tomando en cuenta que estamos hablando del 2012. Ese es el objetivo del fundador de Scott Trust, John Scott, para proteger la independencia del diario sin interferencias. De ahí la idea ahora de acelerar los tiempos y avanzar hacia una conversión total online. Guardian News Media, en tanto, esperaba el visto bueno del derecho de la competencia británico para vender su ramo radiofónico y aportar otros 70 millones de esterlinas, 113 millones de dólares de capital fresco a la empresa.
Ross Brydert, sin embargo, lo desmintió categóricamente en Twitter. Es simplemente falso, comentó el mismo día del reporte. Los números para anular la versión de papel y pasar a internet no cierran, agregó. En tanto, el grupo estaba empeñado en una profunda reestructuración que prevé el cierre de suplementos históricos y la reducción de personal, cerca de 100 personas sobre un total de 650 periodistas. Más de un 90% del personal editorial del periódico están afiliados a la Unión Nacional de Periodistas, por lo que este sindicato podría oponerse a la medida. En la actualidad, The Guardian es el único periódico británico a nivel nacional que publica en color, excepto en Irlanda del Norte. También fue el primer periódico británico en ser impreso en formato berlinés. El diario tiene un promedio de venta de 216,000 ejemplares, comparado con los 905,000 millones de ejemplares que vende The Daily Telegraph, los 692,581 de The Times y 261,193 de Independent. La circulación impresa de The Guardian se ha reducido a la mitad, mientras que la versión digital sigue creciendo. Una encuesta hecha por el grupo Mori entre abril y junio del 2000 mostró que 80% de sus lectores eran votantes del Partido Laborista. De acuerdo con otra encuesta hecha en 2004, 44% de los lectores de este periódico votaron por el Partido Laborista y 37% por los liberal-demócratas. Los eventuales cambios dentro del periódico ocurren en medio de un contexto difícil en el mercado periodístico del país, y cuando cada vez más diarios optan por reducir su versión en papel y enfocarse más en las actividades digitales o incluso pasar a ser diarios gratuitos. En Gran Bretaña son cada vez más los diarios y revistas que comienzan a ser regalados en la vía pública, desde las salidas del metro, pasando por zonas céntricas de las ciudades. Entre estas publicaciones se encuentran Metro, Evening Standard, Stylist, Shortlist y el semanario Time Out. Este último dejó de cobrar cerca de $5 por ejemplar. Todas estas son medidas para reformar un mercado y sector que ha sufrido fuerte la crisis económica en el Reino Unido, haciendo frente a despidos y hacinamiento del presupuesto. En España, la predilección por lo digital ha llevado a la creación en los últimos años de dos medios de comunicación online, diario.es y maspublico.com. Además, diarios cuya versión de papel han desaparecido como Público o Qué siguen existiendo en Internet. En el caso del diario El Mundo, uno de los más leídos en España, las autoridades están intentando un nuevo modelo de pago, llamado ORE, que la empresa espera comience a dar crédito en los próximos años. Por el momento, 30% de la facturación del Mundo es digital, más que la facturación de uno de sus periódicos rivales, El País. En Estados Unidos, por su parte, la situación parece ser diferente. Aunque los ingresos de The New York Times siguen a la baja, hoy el famoso matutino estadounidense tiene más de 500,000 suscriptores en su página. Una estrategia que, aunque todavía no sostiene al periódico, podría llegar a convertirse en un modelo sostenible a largo plazo. Otros íconos periódicos mundiales, The Times de Londres, Financial Times, Hola de Sao Paulo, Le Monde y The Wall Street Journal, también cobran su contenido en Internet y están destinando cada vez más fondos y recursos económicos para ampliar los servicios online, en un cambio que parece irreversible y que ya está transformando profundamente al sector. The Guardian crea una aplicación.
The Guardian creó una aplicación para que sus usuarios puedan publicar contenido. Esto fue en abril del 2013. El diario británico The Guardian anunció el lanzamiento de The Guardian Witness, una nueva aplicación que permitió a los lectores que pudieran enviar videos, imágenes y textos que consideren de interés y que vieran publicados en el diario. La aplicación está construida directamente en el gestor de contenidos del Guardian, por lo que sus periodistas podrán revisar los contenidos que van subiendo en tiempo real los usuarios y utilizarlos en caso de que lo consideren oportuno. Además de que en los artículos del The Guardian, los contenidos seleccionados se exhibirán en una web creada, a tal efecto que desde ella también es posible descargar la aplicación. Guardian Witness vino a reforzar la idea de que el periodismo se ha convertido definitivamente en una conversación de dos direcciones. Guardian Witness. The Guardian puso en marcha una nueva plataforma en el 2013 que permite a los lectores compartir sus noticias y otros contenidos. Este es el Guardian Witness. El Guardian Witness fue construido en asociación con la red móvil de EE, que se basa en el editorial de Guardian News and Media del título Periodismo Abierto. Aquí los lectores pueden presentar fotografías, video y texto directamente a los periodistas del Guardian a través de artículos en el sitio web o aplicaciones gratuitas en los teléfonos inteligentes, iPhone de Apple y Google de Android. Bueno, Joanna Jarry, que es la editora y la community de The Guardian, dijo en alguna ocasión: en el Guardian tenemos una larga historia de conseguir nuestros lectores que participan en nuestro periodismo. En los últimos años, solamente los lectores han ayudado a revisar los documentos de gastos, disturbios del Reino Unido, y quieren obtener una visión en tiempo real de la manera más breve. Como por ejemplo los acontecimientos en el Oriente Medio que se desarrollaron y desafiaron los planes del empleo del gobierno. El Guardian Witness refuerza el reconocimiento que el periodismo es ahora una conversión de dos vías. Esto abrió al sitio, ya que nunca antes se había hecho. No solo es hacer aún más fácil a los lectores que participen en el periodismo, sino de una forma local a las comunidades globales de interés común, sino también proporcionar a los periodistas una nueva herramienta fantástica. Esto les proporciona conocimientos y puntos de vista que tal vez aún no tienen acceso. Bien, el Guardian Witness está integrado directamente en el sistema de gestión de contenido de The Guardian. Esto quiere decir que los periodistas pueden ver y seleccionar las contribuciones de los usuarios a los artículos como se presentan. Todo el contenido que envíen será examinado por los coordinadores de la comunidad antes de ser publicados. Los periodistas del Guardian pueden elegir o incluir o no a la presentación en su artículo o a su asignación. Las contribuciones cuentan con una página web, esta es Guardian Witness Spin-off, donde los lectores pueden ver todas las fotografías y videos que los periodistas han decidido por publicar. Spencer McHugh, el director de la marca de EE, dijo: la telefonía móvil, los teléfonos inteligentes ahora han cambiado la forma en que las noticias se cubren y se comparten en todo el mundo. Esto es una gran ayuda de la tecnología móvil. Esto rompió las barreras entre los periodistas y el público en cuanto a los primeros proveedores de 4G en Gran Bretaña. EE es una posición única para apoyar esta transformación en la forma en que se informa las noticias, cómo se consumen y cómo es compartido. Esta nueva plataforma revolucionaria del Guardian reconoce los avances, permitiendo a los usuarios filmar, tomar fotografías y compartirlo con el equipo editorial de The Guardian en cuestión de segundos. Y EE está encantado de apoyar el enfoque que el Guardian tiene para abrir el periodismo.